invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, 8 de la mañana, 17 minutos. Y nuestro invitado a esta hora al informativo del Eje Cafetero es Ramón Echeverry Peláez, nuestro gran amigo, colega, paisano. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Él es abogado, él fue docente, entre muchos otros cargos que ha tenido y títulos también, pero algo por mencionar en esta mañana, y es locutor. Y sigue vigente todavía pues en sus redes sociales, como escritor también con sus libros y todo esto. Pues hay mucho de qué hablar con Ramón y el tiempo en radio no alcanza tampoco para lo que quisiéramos, pero es un placer tenerlo aquí en esta mañana invitado al informativo del Eje Cafetero, porque además hace parte del grupo de los Cuchis. De los Cuchis, los que fuimos y ya no somos. No, todavía somos, claro. Bueno, muchas gracias. Los Cuchis fue el grupo que organizó Alberto Valencia, en unión de Octavio Tálvaro, en unión de César Augusto Orozco. Quien más, bueno, hubo varios ahí que estuvieron en ese plan que salió muy bonito, muy exitoso, y pudimos encontrarnos y reencontrarnos también con tantos amigos, con tantos colegas que hacía mucho tiempo algunos de ellos no los veíamos. Así que Ramón, bienvenido, muy buenos días. Bueno, muy buenos días Fermín, muy buenos días Álvaro. Y también un saludo muy cordial para el personal de audio, para Germán Aguirre, el director de La Qué Buena. Y en realidad que me alegra mucho compartir con ustedes, porque es como un reencuentro con el pasado, traerlo al presente. Y es una vivencia muy importante porque son personas que tuvieron mucho que ver, Fermín, Álvaro, Germán, que han tenido mucho que ver con mi carrera en materia de radio, en materia de locución. Agradable, ¿verdad? Por cierto, estar aquí con ustedes. Le doy los muy buenos días a nuestro amigo de muchos años, Ramón Echeverry Peláez. Creo que ya Álvaro hizo referencia a su hoja de vida como educador, como comunicador, como abogado, como presentador. Bueno, Ramón Echeverry ha hecho tantas cosas en esta vida y cosas tan útiles, porque es que uno llega a esta vida es a ser útil a la sociedad. Yo creo, Ramón, que el día que usted deje de existir, que espero que sean muchos años más de vida que le queden, que podamos seguir disfrutando de su cálida amistad, pues creo que va a dejar un legado a su familia, a la sociedad, porque ha sido una persona que ha aportado mucho. Y ha sido un privilegio ser su amigo. Creo que lo conocí en el año 1982. Más o menos. Que fue nuestro profesor de comunicación social acá de periodismo, acá en la ciudad de Pereira. Posteriormente pues fui a estudiar a Arco de Bogotá. Pero digamos el primer curso de periodismo que yo hice en el 82 fue acá en la ciudad de Pereira. Y fue precisamente con usted. Y estamos hablando de 18, 42 años. Una amistad de 42 años que creo que ha perdurado, y por eso hoy, aparte de esta entrevista, continuamos con este ciclo de homenaje que le estamos haciendo a los hombres de radio, con quienes tuvimos la oportunidad de reunirnos el pasado 20 de noviembre en la finca de Johnny Rivera. Fue un encuentro tan hermoso, tan maravilloso. Y de ahí para acá hemos venido rindiendo el homenaje y conociendo más de la trayectoria y la vida de don Enrique Benavides, por ejemplo, de Alvarito Covelli, de Álvaro Covelli, de Carlos Alberto Rentería Pino. De César Augusto. De César Augusto Orozco, también. Ajá. Un gran caballero, un gran señor, por demás, un gran organizador de este evento. Y hoy tenemos el privilegio, el lujo de tener a Ramón Echeverry Peláez. ¿Cómo ha sido, en síntesis, Ramón, todos estos años que usted ha construido familia, amigos, sociedad, alumnos de toda índole? ¿Cómo ha sido, cómo resume usted la vida y obra de Ramón Echeverry Peláez, que es la que quiero que la audiencia conozca realmente? Realmente que esa trayectoria ya tan extensa no se puede resumir en poquitico espacio, porque por mi vida ha pasado, y lo más importante,
han pasado muchos amigos que me ayudaron a convivir y a vivir. Yo podría hacer una lista de nombres de aquellas personas que sin ellas yo tal vez nada sería, porque cada amigo es un impulso. El que no tiene amigos está muerto. El que no tiene amigos ni tiene familia está muy llevado. Está muerto en vida. Está muerto en vida. Y hacer ese resumen de cuando empecé yo hasta cuando ya me retiré de la radio es un tema bastante extenso. Pero para resumir, yo recuerdo que en Emisorita de Santuario hacíamos un programa con Hernán Hincapié, William Hincapié, y este servidor que se llamaba El Impacto. ¿Se acuerda? Ese noticiero en realidad causó impacto porque yo era muy gomoso. Y yo cogía las entrevistas y las de aquí de Pereira y yo las reciclaba. Con perdón de todos los que hacían la entrevista, pero yo la reciclaba un poquitico donde yo entraba haciendo una pregunta, pero entraba el material informativo de otro medio de comunicación. Eso para darle como una dinámica y una variación. Pero éticamente no era como muy correcto. De todas maneras, es la goma, la afición, el cariño. Y una vez, esa es una historia que yo cuento, yo me encontré una vez con Álvaro, tenía una cachuchita, y me preguntó que habló conmigo un rato y se entusiasmó. Era un niño. No tenía más allá de 14, 15 años. Bueno, y ya hacía radio. Ya más de 50. Y ya tiene más de 50. Eso hace un rato. Ya hace más de 50. Pero el ingreso a la radio profesional se la debo yo a Augusto Salazar Urrea. Porque en Santuario estaban transmitiendo unas competencias, una maratón aniversario de la creación del departamento de Risaralda. Y era la tercera maratón. No sé por qué las cosas buenas se acaban. Esa maratón que era rotativa, la hacían en Santuario, la hacían en Mistrazó, la hacían en Belén, no se volvió a realizar. Pero eso causaba un gran entusiasmo entre la gente, porque la gente de la radio pereirana llegaba a esos pueblos y era el entusiasmo, porque de todas maneras la gente de farándula llama mucho la atención. Y la gente se agolpaba en las calles, no tanto para ver la competencia, sino para ver la transmisión que la hacía Gustavo Adolfo Rentería. Estaba también el Petiso, iba también, porque el Petiso empezó muy joven. Claro. El Petiso era un estudiante de bachillerato y ya era hombre de radio, ya estaba en Radio Reloj. Y muchos de los locutores de esa época, entonces la gente se agolpaba. Al lado mío, para sintetizar, estaba un señor, yo no lo conocía, pues que iba a conocer yo, un montañerito de Santuario. Estaba un señor tomando aguardientico, la copita y pan, la copita. Tomando amarillito de esa época. Era el director de ellos, porque yo veía que él hablaba con todo ese personal. Pero ya tenía gusto para esa época, por ahí 40 años. Y me preguntó, oiga maestro, ¿usted alguna vez ha hecho radio? Porque yo era el que comentaba, aquí va fulano de tal, va con tal... Bueno, y yo empezaba a hablar de la competencia, pero usted ya era de la calidad. Escuela, ya era profesor. No, yo ya era profesor en el Instituto Santuario. Okay. Yo ya era profesor en el Instituto. ¿Y fue rector del Instituto Santuario también? Pero todavía, sí fui rector del Instituto Santuario durante 3 años. Pero, hay una historia bonita del Instituto Santuario que de pronto algún día la cuento. Pero enfoquémonos en esto. Entonces, Augusto me dijo, oiga hombre, usted si algún día va a Pereira, ¿por qué no habla conmigo? Pues yo ya me enteré que ya empecé a hablar, que era Augusto Salazar, yo ya lo había oído en radio. De Caracol. Lo había oído en Radio Manizales, ya era gerente de Caracol aquí, pero era en Radio Manizales donde hacía narración deportiva. Y entonces... yo no le creí, pues yo pensé que eso... llegué trasladado a Pereira en el mes de marzo. ¿Del magisterio? En el magisterio.
Pero él dijo que habláramos a ese día. Entonces yo fui. Yo pasaba por el Parque de Bolívar y me encontré con él. Hola, don Augusto, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta? Y me preguntó, ¿usted qué está haciendo aquí? Y le dije, yo estoy trabajando aquí en el Uribe, en el colegio Rafael Uribe. Y me dijo, oiga, hombre, yo no le dije a usted que cuando viniera a Pereira se me presentara, que habláramos. Y me cogió de la mano, de la mano, pero fuerte aquí, me dijo, camine. Subimos estaba en la oficina de él, una oficina muy organizada, una silla, una mesa grandotota, y estaba Esperanza Puerto, ahí. Puerto Aguirre. Me dijo, oiga, vea, mañana hágale a Ramón ahí una nota de que se puede presentar a audio mañana por la mañana con un programa. Oh, temor grande. Yo, pues, programa. Entonces yo dije, voy a hacer un programa cultural. Y lo voy a titular Culturales Voz del Café. Era la Voz del Café en ese tiempo. Era la Voz del Café y era Culturales Voz del Café. Me encontré con Carlos Alberto Rentería y le dije a Carlos Alberto, yo no sé qué hacer, hermano. Me manda a la olla Augusto Salazar a hacer un programa al otro día. Era un viernes y había que hacerlo el sábado. Y me dijo, no, yo le ayudo. Hagámoslo eso a dos voces. Hagámoslo a dos voces. Si no es por Alberto, yo no sé qué hubiera pasado. Pero una gran voz, la voz de Carlos Alberto Rentería, es una voz muy fina, muy bonita. Y entre los dos hicimos el primer programa. Terminó, porque Augusto era con un radio aquí y con otro radio aquí. Y con otro radio sintonizando la competencia. Eso era el acabose. Ya pendiente de todo. Y sabe que terminó el programa y bajó y me dijo, oiga, hombre, camine para arriba. Yo le dije, pues aquí se acabó. Aquí se acabó, pues yo... ¿Pero qué programa hicieron ustedes? ¿De qué hicieron el programa? De cultura. De cultura. Pero de cultura, era cultural. Siempre yo he tenido cierta inclinación. ¿De escritores, de artistas o de qué? No, era de pintores, era de escultores, era literatos, en fin. Ya. Y el programa lo libreteé y por ahí nos embolatamos en el libreto. Él pasó a llamarse Ramón y yo Carlos Alberto, porque se trocó él. Pero subí y me dijo, oiga, hombre, mañana por la mañana me lee el noticiero de la mañana. Él lo que estaba valorando ahí en ti era la voz. Me valoró. Y me dijo, y estuve 8 años leyendo los noticieros de la mañana en Caracol. En La Voz del Café. Por algo fue, ¿no? ¿De qué año a qué año fue eso, Ramón? Eso fue el año 76 al 83, al 84. Del 76. Ya en esa época fue cuando le dictamos el curso allá y todo eso. En el 82, sí. Pero por razones ya yo estaba estudiando Derecho para esa época, no podía continuar trabajando todo el tiempo porque don Fernando Londoño pidió que trabajara todo el día en Caracol en ese tiempo, ¿no? Y yo no podía porque yo, primero que todo, estaba trabajando en el magisterio y la perspectiva en el magisterio es mejor que en la radio para esa época, porque un locutor bueno se ganaba un poquitico más del salario mínimo. En cambio, un profesor ganaba más la expectativa de la jubilación, que son y le quedaban libres dos pensiones. Y le quedaban libres los y era medio tiempo. Y quedaba libre para hacer. Pero digamos, había más forma, más tiempo y todo por las vacaciones. Claro. Y todo eso, claro. Y y un estatus de pronto. No, y no se trabajaba todo el día, sino eran jornadas de qué. Bueno, era una jornada de mediodía. Yo trabajaba en la jornada de la tarde. Me quedaba la tarde y la noche. Me quedaba la mañana para trabajar. Bueno. Y así desarrollé toda esa actividad, pasé a Ecos de Risaralda, tuvimos un gran gerente que fue... Del 83 pasó a Ecos de Risaralda. A Orlando Castaño Céspedes, un gran hombre, una persona... Ya pasó con el doctor Jaime Salazar Robledo. ¿Cómo? A Ecos de Risaralda, que el dueño era el doctor Jaime Salazar Robledo. Del doctor Jaime Salazar Robledo. Y ahí me tocó leerle el noticiero a Jaime Salazar Robledo. Era Jaime Salazar ya en el 83 representante de la Cámara. Él, desde muy joven, él se graduó de abogado en la Universidad Nacional. De la Cámara, el presidente Gaviria. Y él pronto ya entró al Consejo, después pasó
a la Asamblea de Caldas, estuve en la Asamblea de Caldas, y fue un adalid en la creación del departamento de Risaralda. Sí, señor. Y ahí ya como representante a la Cámara, y estuvo mucho tiempo, él nunca quiso ser senador. Nunca, porque teniendo José todo el Jaramillo fue senador por él y tenía los votos, pero lo que pasa es que él decía, me acuerdo que él me lo decía, me voy más bien a la fija a la Cámara porque lo del Senado era un riesgo, porque competía con Emiliano Izaza, con Óscar Vélez Marulanda, ¿no? Y entonces le quedaba así más fácil y sobre todo que de pronto menos compromisos, porque él era un hombre que hacía campaña desde el principio hasta el fin. Sí, cuando él perdió y se quedó casi que con un concejal o dos concejales, por ahí en el año 1979, 80 más o menos, él perdió todo el control político porque lo asumió Emiliano Izaza. Emiliano Izaza dirigía a Unificación Conservadora de Álvaro Gómez. Exactamente. Y Jaime Salazar Robledo, el Ospino Pastranismo. Pero como fue un hombre tan batallador, él no se amilanó por eso, sino que él continuó trabajando y siguió visitando municipio por municipio, vereda por vereda, corregimiento por corregimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo en Ecos de Risaralda? Yo me jubilé, yo estuve 22 años en Ecos de Risaralda. Del 83 ¿a qué? ¿Al 2005? Hasta el 2004, hasta el 2003. 2005, ¿cierto? hace Más 20 o menos. años. ¿Y de ahí qué sucedió después de Ecos de Risaralda, después del 2004? Bueno, después de Ecos de Risaralda yo ya me bajé mucho la guardia y un día un amigo mío que se llama Germán Aguirre Muñoz, a quien estimo mucho, debo decirlo en realidad, me llamó y me dijo que, oiga Ramón, ¿y usted música y notas qué? ¿Eso qué? Y yo y le dije, no, mío, hágalo en el canal mío. Pero eso fue ya en el 2016, 2017. En el 2017 más o menos. O sea que yo me quedé 5, 6, 7 años. 7 años, hasta el año pasado. Realmente que sí me asusté, pero yo le presenté a él el formato de lo que yo quería hacer, porque era la base, el libro que yo tengo escrito y luego temas de cultura general, de ciencia, de arte. Música y notas, un programa... Música y notas. Ramón, ¿tiene esas grabaciones? Fíjate que esas grabaciones nunca se hicieron. Ojalá las tuviera. No, pero las de música y notas, las que son en Mundovisión. Las de música y notas están en Facebook y están en YouTube. Están en YouTube, bueno. Sí, muchas de esas se subieron a YouTube. Pero es un magazine, porque es que, entre otras cosas, ahí ejercía usted, ¿cómo llamaba el capítulo de Derecho? Como abogado, que ahí como abogado. Y en música y notas, hablemos de derecho. Hablemos de derecho, ahora también hablemos bien. Y en música y notas, hablemos bien. Hablemos bien es, Ramón, qué bueno poder reconstruir. En música y notas era Ramón al tablero. Ramón al tablero y hablemos bien. Bueno, hablemos bien, no se dice así, no se dice así, se dice así. Se dice así. ¿Cómo ha sido, el tiempo se nos va agotando, Ramón, su profesión como abogado? ¿Cómo ha ejercido? Porque es que usted es educador, licenciado, pero también abogado, aparte de todo pues, lo que comentábamos, de presentador de noticias, de locutor, bueno, de tantas cosas. Bueno, el tema de abogado, eso era desde el colegio, yo mantenía una fiebre por estudiar. Por ser abogado. Periodismo. Y yo me fui a la Javeriana y estudié 4 semestres de periodismo. La situación económica familiar de pronto, porque en la universidad bajamos un poquitico y yo ya me retiré. Yo le dije a mi papá que iba a esperar un año, pero eso de uno decir que va a esperar, eso es un tema ya muy complicado, porque es como el que se separa y dice, separémonos un año y después volvemos. Devolvémonos un tiempito. Y el tiempo es adiós. Sí, sí. Y ya uno se vincula laboralmente y ya las cosas cambian. Pero lo del derecho también viene porque... ¿En qué año se tituló como abogado? Yo me terminé en el año 1986. ¿Y abogado? Y me gradué de abogado 4 años más tarde. Por el tema de los preparatorios. Por el tema, sí, en ese tiempo sí. A veces los preparatorios, eso se hace complicado y hay que... Por ejemplo, en el caso, yo ya era administrador público municipal, egresado de la ESAP. ¿Usted también es administrador público? Usted es licenciado, administrador público, abogado.
Y entonces yo dije, para mí los públicos en donde rector. para mí los públicos donde está el derecho administrativo, dije, eso es pan comido. Y sabe que yo presenté 3 veces preparatorio de administrativo. Había un profesor jurado, que eso es una anécdota que yo tengo, que me dijo, él se babiaba porque era un tipo mal encarado, y me dijo, oiga, Echeverry, le voy a hacer una sola pregunta. Con esa sola pregunta, ¿lo paso o no lo paso? Y le dije, ¿cuál es la pregunta? Y me dijo, ¿cuál es la última palabra del Código Contencioso Administrativo? Y yo le dije, cúmplase, comuníquese y cúmplase. Es la última palabra. Claro, entonces. ¿Sí o no? Y me dijo, no, eso no es así. La última palabra es, este libro terminó de imprimirse en los talleres gráficos de editorial Vedut, o sea que es de editorial Ledger, como que era. O sea que y me dijo, la última palabra es Ledger. Ledger, sí. Ya, pero tiró a rajarlo de una. No, estaba preparado para rajarme. Para rajarlo, era para rajarlo. Para rajarme. Entonces yo ya, y gracias a, ¿cómo es que llama? El que fue notario primero, José Daniel Trujillo, a quien estimo mucho y es nuestro paisano. Me lo quiero mucho. Sí, él organizó buen amigo. unos seminarios de derecho administrativo para que las personas, y derecho penal, eso fue muchos se acogieron a eso. Entonces yo me presenté, claro, era una oportunidad para graduarnos. Y nos graduamos 15, casi que podría decirse que ya cuchis. Yo para esa época terminé de 44 años, ya tenía 49 años cuando me gradué como abogado. Más o menos, sí, yo diría que esa sería la... Ramón, y ya, finalmente hagámosle un homenaje a su esposa, a sus hijos, hablemos de ellos, de su núcleo familiar. Que bueno, es maravilloso. Yo estoy casado con una hija de un patricio de Santuario, que fue don Tulio Londoño, y doña Bernarda López de Londoño. Fabiola es una persona muy recta en su actuar. Ella es al derecho. Como el marido. No, yo creo que no tanto. Bueno, y yo tengo 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Diana Patricia es licenciada en preescolar. Ángela María trabaja en el Hospital San Jorge y es terapeuta respiratorio. Y Juan Carlos terminó zootecnia en la Universidad de Santa Rosa, pero nunca ejerció. Ejerció por allá en Arauca, Caldas, en una hacienda, porque la carrera que él hizo es de especialidad en producción animal. Y a él le tocaba ver todo ese ganado que había por Arauca, porque ese es un sector ganadero. Y pues también Arauca, Caldas, como es orilla del río Cauca, hay mucho ganado. Y Juan Carlos ahí está en mi casa porque es mano derecha en el hogar. Cosa rara. Dios es muy grande. Tal vez algún día te comenté que Juan Carlos, Fabiola ya está una persona de 74 años, 75, ya tiene mucho problema, y conseguir una persona que ayude en la casa hoy en día con la cuestión laboral y todo eso es. Entonces Juan Carlos es mano derecha de Fabiola. Qué bien. Y bienvenido ahí, porque yo estoy contento con eso. Claro que sí. Escribe César Augusto Orozco. Dice saludos César para ya ese... está en Estados Unidos nuevamente. Sí. Saludos para ese gran elenco periodístico desde Georgia, doctor Germán, Álvaro López, Fermín, y para el gran orgullo profesional del Risaralda, Ramón Echeverry, educador, abogado, periodista, locutor. Abrazo fraterno. Desde Georgia. A él, muchas gracias, Ramón, María. Sí. Hice con César Augusto, él, cuando yo salía de Caracol, él entraba. O sea que no fuimos compañeros. Y yo poco lo conocía. Pero en el tiempo en que estuvo aquí, desde el 20, hicimos una gran amistad. Una amistad que no olvido, porque
cada que él iba a salir a alguna parte, a una finca, me llamaba: Ramón, acompáñeme a tal parte, acompáñeme a tal. Y estuve con él compartiendo todo ese tiempo, compartiendo durante aproximadamente 15 días que estuvo aquí, 15, casi 20. Y pude dilucidar en él una gran persona. Sí, es una gran persona. Excelente persona, un hombre con unos valores extraordinarios. Sí. Y que se entrega mucho a la amistad, a una amistad sincera. Yo la percibí así. Y además me enorgullece, porque yo soy un tipo de amigos. Así lo puedo decir. Yo soy un tipo de amigos. Yo quiero mucho a mis amigos. Y a mis amigos, si no los quiero, tampoco los tengo en cuenta. Los que de pronto me hicieron cualquier cosa, a mí se me olvida todo eso. Eso quería contar, pero es largo. Yo fui rector del Instituto Santuario, no sé si tenga tiempo. Ya se nos agotó el tiempo, Ramón, pero bueno, podemos invitar nuevamente para que esté con nosotros acá. Pero y sobre todo para que... Ese tema es muy corto. Ese tema es muy corto. Infortunadamente el tiempo corre. Pero yo fui rector y durante el corto tiempo que estuve adquirí una casa al lado de la sede principal para traerme el colegio, que funcionaba a 2 cuadras arriba, y ese era el despelote. Si llovía, los profesores no iban, porque tenían que desplazarse de la sede donde está ahora el colegio hasta arriba donde funcionó María Auxiliadora, donde estudió su mamá. Entonces me compré esa casa en ese tiempo por 60.000 pesos. Pero mire, doté el laboratorio de química y de física. ¿En su casa? Actualicé en esa casa que compré al lado. Pero la compró como rector, pues. Era como para rector, el colegio. Claro, como rector. Eran dinero. Me gustó mucho, me ayudó mucho el gobernador de ese entonces, que era Mario Jiménez Correa. Y entonces traje todo ese colegio para esa casa, todo el colegio arriba. Doté la biblioteca, el laboratorio de química, y nunca a mí, lo debo decir, porque nadie es profeta en su pueblo, nadie me ha reconocido ese trabajo que se hizo. Y en mi conciencia fue el mejor trabajo que yo he hecho en conciencia para servirle a Santuario fue ese. Pero nadie lo ha reconocido y no lo necesito tampoco, porque yo tengo el reconocimiento de mis amigos aquí en Pereira. Vuelvo a repetirlo, nadie es profeta en su pueblo. El homenaje para los bachilleres de Santuario, que fuimos los primeros bachilleres, año 1964, nos lo tuvimos que hacer Carlos Arroyave, Carlos López, los 4 que estábamos ya vivos, porque los demás han muerto. Y ese homenaje nos lo hicimos nosotros. Claro. El rector difícilmente nos prestó el colegio para hacer ese homenaje, Ramón, por lo menos para la misa. Si Dios le da la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras, que espero sea durante muchos años más, que lo podamos tener como amigo, ¿cuáles serían esas últimas palabras para su familia, para sus amigos, para la sociedad que usted ha representado? Las últimas palabras: gracias Dios por lo que me has dado. No tengo más palabras. Eterna gratitud, eterna gratitud. Porque me ha dado mucho. Me ha dado mucho. Sí, me ha dado, señor. mire, salud. Bueno, 82 años tengo en este momento. 82, ya los cumplió. Y está Los entero. cumplo el 13 de enero. Entero. Ahora el 13 de enero. Ahoritica, El 13 de faltan enero, 20 días. El 13 de enero se lo celebramos desde ya, porque nosotros salimos A vacaciones. colectivas hasta el 20 de enero. Pero lo felicito, Pero Ramón, lo desde felicito ya, por esa labor, lo felicitaciones felicito por por el esa trayectoria, lo felicito por la amistad que siempre nos ha brindado. Un homenaje pues que le hemos Y querido por todo, rendir Ramón, hoy a de verdad Ramón que Echeverri Peláez, se lo a este merece. gran abogado, educador, administrador público, presentador. Sí, señor. Bueno, de todo. Muchas gracias. De todo lo bueno. Y de Muchas todo, gracias, y gran hermano. todo lo Muchas bueno. gracias, Ramón es Álvaro. un ser humano por excelencia. Gracias, muchas gracias, Fermín. Y para el personal de audio, también un saludo y un abrazo muy cordial. Y 82 años, está como un roble, está enterito todavía. mire. Vea qué Se me bien. quedó grabado que no Sí. se dice desafortunadamente, sino Infortunadamente. Eso sí, se lo señor. aprendimos al profesor Ramón Y Echeverri acuérdese Peláez. que cuando vaya a contar los chistes, los cuenta bien contados. Cuando van a contar chistes, cuéntelos Bien contados, porque si no, si está Ramón, nos corrige y nos daña el Nos chiste. tira el chiste. Y no diga, cuéntenos bien contados. Cuéntelos Yo, bien vea. contados. bien narrados. Bien narrados, oiga, hermano, no lo cuente, nárrenlo, hermano. Y no se dice romboy, sino glorieta o rotonda.
Bueno. Otros dicen área de circulación. Área de circulación. ¿Se dice marranada o no se dice marranada? Sí. Bueno, porque no es ninguna marranada, es el concurso de que la alcaldía de Dos Quebradas y la emisora Qué Buena está